Hola amigos, hoy para contarte que el plan Caputo Milei se está desmoronando y estamos al borde de un colapso. Es mañana, es pasado, nadie serio te puede decir cuándo va a suceder. Lo que sí te puede enseñar es cuál es el rumbo y hacia dónde se dirige la economía argentina. Este es un abismo que nadie te cuenta. Bienvenidos a la antesala del caos. ¿Cuándo es el caos? No sé, pero estamos en la antesala. Mientras el gobierno te vende que somos el faro de la libertad, el mundo sin peluca está entrando en una fase de descomposición terminal. Estamos viviendo una tragedia argentina en capítulos dirigida por un elenco de mediocres que confunden sus intereses personales con el destino de la patria. Y como a ellos le va bien, puede durar todo lo que ellos quieran. Y así se refleja la alegría de ellos, que no es la tuya, sino la de ellos, por las cosas que están haciendo. Yo recibo, ¿de dónde sacamos la información nosotros? Washington, New York, Chicago, tres ciudades de Estados Unidos que son muy interesantes. Ya se escuchan las primeras grietas del año 2008, dicen algunos. Hay un corralito selectivo en los gigantes como BlackRock y el banco Morgan Stanley. Sí, leíste bien. Es la lógica más sencilla que hay. Cuando los inversores se asustan y quieren salir al mismo tiempo, la guita viva no está, porque está trabajando. Entonces, el aumento de default y reestructuraciones de empresa en los últimos 60 días está entre el 8 y el 12% de los préstamos. Es decir, están en una situación que se llama distress debt, quiere decir que está la deuda estresada, ¿no? Los dueños del mundo están cerrando la puerta porque el petróleo a $100 por la guerra de Irán le quemó todos los papeles. Y acá en el fondo del mapa tenemos un gobierno que cree que Donald Trump vendrá en un caballo color blanco a salvarnos mientras se hunden en un fango de corrupción y cinismo propio. Estamos viendo en la Argentina corrupción como siempre, cinismo como siempre. Lo único que no coincide es el nivel de corrupción, la velocidad a la que se han corrompido las instituciones y el nivel de cinismo de los tipos que te miran a la cara y te hablan de moral con la bragueta abierta. ¿Es el fin de la Argentina de Milei o solo el principio de una pesadilla peor? Es una pregunta que los investigadores siempre nos hacemos preguntas antes de escribir algo, e inclusive antes de hablar sobre algo. Entonces, la pregunta de investigación y la subpregunta serían, ¿es el modelo de Milei una transformación estructural, como dicen los muchachos, y Tigani no la está viendo? ¿O simplemente es una estafa piramidal de deuda que está por estallar? Para desmenuzar esto, tenemos que hacernos tres preguntas más. Una es, ¿por qué Caputo miente sobre el financiamiento cuando nosotros sacamos del portal de la Secretaría de Finanzas de la Nación que en diciembre de 2023 debíamos 368 mil millones de dólares y en febrero de 2026 debemos 470 mil? La deuda aumentó 102 mil millones de dólares. ¿Por qué miente Caputo? Otra pregunta es, ¿qué pasa cuando se acaba el truco de licuar deuda como hicieron cuando empezó el gobierno? Que lo que hicieron fue devaluar 118% para que la deuda en peso caiga un 13%. Y ahí bajaron la deuda de un plumazo 55 mil millones de dólares. ¿Qué le prometieron a los bancos para poder hacer eso? Bueno, le prometieron que iban a mejorar la reserva. Las reservas están en rojo sangre. Pero ¿qué pasa cuando se termina el truco de licuar la deuda, de tener la deuda en rojo sangre? ¿Cómo, como tercer pregunta, cómo puede un país crecer si el 45% de las empresas no puede pagar los salarios y la cadena de pagos está quebrada? Vamos a pensar en bloques, ¿no?
Vamos a hablar del contexto global y el corralito de cristal. El mundo está en llamas, aunque en la televisión no lo quieran decir. Krugman, Paul Krugman, un extraordinario economista premio Nobel estadounidense, dice que me importa más que lo que opinan los loros que repiten lo que le dicen que digan. Paul Krugman nos advierte, estamos ante un shock energético que no tiene freno. Yo te digo, el Pentágono le está pidiendo 200.000 millones de dólares para la guerra al Congreso americano y Wall Street va entrando en pánico. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial depende de que no te enchufen un par de bombazos en algunos lugares y que no solo los problemas vengan por el lado económico, sino por esta burbuja, cómo se infló la inteligencia. Los papeles de las empresas de inteligencia artificial valen muy caro comparado con la realidad de cuánto valen si se desacelera la tasa de crecimiento. Entonces, le tienen miedo a eso, tienen miedo porque el 12% no paga los créditos, tienen miedo por un montón de circunstancias y de problemas que hay en Estados Unidos ahora. Tienen miedo porque la Reserva Federal no va a bajar más la tasa, más bien la va a subir si hay inflación. Entonces empieza el pánico. BlackRock limitó los retiros de su fondo Glen y Morgan Stanley devolvió solo migajas a sus inversores, 7%. Es el retorno de la crisis del 2008 del subprime, que yo te la canté, búscalo en internet, porque está en un artículo de revista Fortuna de perfil, donde yo digo, Estados Unidos está viviendo su propio Disney World, porque yo estaba trabajando con una compañía de mortgage, es decir, de hipoteca, y la veía venir, era una canallada. Le estaban dando guita a cualquiera, gente que no iba a pagar simplemente para ganar comisiones. No lo sé si estamos frente a la misma situación, uno no se baña dos veces en el mismo río. ¿Estados Unidos muestra signo de estrés? Sí, muestra signo de estrés. Y en este escenario, nuestro Messi de la finanza, Toto Caputo, va a ir a mendigar dólares a Israel y a Italia. Giorgia Meloni dice que es amiga de Milei y los israelíes, obviamente con el apoyo que le da Milei, tendrían que darle plata, porque hasta ahora nos pusimos en el blanco para que nos revienten a balazo o nos hagan algún atentado simplemente para que no nos den ni inviertan nada, ni Estados Unidos que nos iba a dar 20.000 millones de swap y no están. Si le falta guita, ¿por qué no le piden el swap a Estados Unidos que le daba 20.000 millones? Bueno, porque eran mentiras. Entonces nos piden que saquemos la guita del colchón mientras el consumo se hace pomada y el salario se desploma. Es como tratar de apagar un incendio forestal con una cucharita de té. La tragedia argentina y la mentira del superávit. Voy a ser crítico, pero soy crítico y me la banco, en serio. Hablemos de números. Esos números que el gobierno los maquilla como si fuéramos influencers de Instagram. Dice que no toman deuda. Pero si no toman deuda y si no tienen déficit, ¿cómo debemos 102.000 millones de dólares más en 26 meses? Dicen que hay superávit. Si hay superávit, úsenlo para pagar la deuda. No salgan a pedir guita. No somos tan tontos los argentinos. Porque la realidad es que hay déficit y lo que hacen es no pagar el déficit, no poner los pesos porque no quieren emitir más de lo que están emitiendo, que es el doble de lo que emitía Alberto Fernández, y capitalizan los intereses y aumenta la deuda. Esa es una de las razones, aparte de que le mangaron al Fondo Monetario Internacional, al Banco Internacional de Pago de Basilea, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a todo el mundo. ¿Cómo no vamos a deber más? ¿Saben cuál es el verdadero plan otoño que empieza en estos días de los Toto Boys? Paga Dios masivo. No van a agarpar nada. Ya le deben guita a las constructoras y no le pagan. Dice Toto que está pensando en darle un bono. Vamos a ver, ¿no? Eso se llama default, compulsivo. Eso se llama default. Eso se llama reperfilamiento compulsivo, como dijo Macri, que se lo hizo a los bancos en su momento. Los bicicletean.
no pagan el IVA a los exportadores, no se lo devuelven, le cortan el subsidio de forma salvaje, van a cortar ahora un montón de subsidios que están aguantando la situación social, porque dieron tantos planes que superaron a Alberto Fernández, a Cristina directamente la dejaron como nada al lado de los planes que dio Milei. Eso es lo que banca la parada de que no haya un estallido social. Pero si los van a cortar, van a tener problemas. Entonces, todo esto pasa en medio de una estanflación brutal. La inflación va a estar por arriba del 3% y no por abajo. Y no va a descender. Hace 9 meses que dice que van a descender y sube la inflación. Todo es performativo, por no llamarle todo es mentira. La estanflación es brutal, no se vende nada, no se cobra, no se paga, no se compra. Entonces, mientras el PBI cae por segundo trimestre consecutivo, lo cual conforma lo que se llama recesión técnica, señores, la inflación sigue rebelde y no afloja. Hay internas en el gobierno, ya empieza a haber rabieta. Siempre cuando empiezan estas cuestiones, empiezan los problemas de la interna. Porque en un gobierno corrupto al palo como mientras la gente no puede pagar el boliche para tomar un café o ir a comer en un restaurante, por lo menos en Cava, porque cayó 5% el consumo, en la Casa Rosada juegan al Game of Thrones, es decir, la versión berreta de la guerra de poder de esa película, ¿no? Que habrá mirado Patricia Bullrich y todos estos paparulos. Karina Milei está contra el pibe Caputo, el rubiecito que le hizo ganar las elecciones, Flor de Garca, aparte, dicho entre nosotros, que está operando contra Dorni con un video que dio a ver de un avión privado donde se va con la familia Uruguay, que vale una fortuna que él no gana, que tiene casas no declaradas. Son una banda de aficionados peleándose por los restos de un naufragio. Estamos viendo la estafa Libra, estamos viendo el tema del 3% de Karina que se delataron entre ellos. Mencionan como un logro histórico un fallo de YPF que fue gestionado por la gestión del gobierno de Alberto Fernández. Se lo apropiaron para tener a favor. Mienten, operan y traicionan, se traicionan entre ellos. Ya si traicionan a la patria, ¿cómo no se van a traicionar entre ellos? Lo peor, dependen de un waiver del fondo, un perdón del Banco, del Fondo Monetario Internacional por 1000 palos que de desembolso están esperando desde noviembre, porque no cumplen ni con las metas mínimas que son la de recaudar para meter más reservas en el Banco Central. Las reservas que aumentaron fueron porque las empresas privadas pidieron préstamo y como tienen que vender los bonos, le compran los dólares y le dan los pesos. Pero la debemos toda. Cuando haya que pagar esos préstamos que pidieron las empresas privadas, hay que pedirle los dólares al Banco Central y no tiene dólares, tiene reserva neta negativa. Entonces, la cadena de pago corporativa está rota, las pymes no pagan los créditos, las familias están en mora superior al 25% en las billeteras virtuales que van a reventar. Saquen la guita de la billetera virtuales. Esto no es libertad, esto es una carnicería social de un grupo descerebrado que está enquistado en el gobierno. Argentina tiene una pérdida de competitividad atroz. El dólar de cuando empezó y devaluaron 118%, si lo trasladáramos a hoy por efecto de la inflación, tendría que ser de 2.600 pesos. Vale 1.400. Entonces, este modelo de dólares del colchón, dámelo y yo soy Caputo, yo lo mío no lo traigo, pero vos poné los tuyos. Es el sueño del opio. Y no despertamos. El riesgo país hoy ya está en 633 basis points. No dice, no vamos a salir a pedir plata al mercado, dice Caputo. Pero si dijiste hace 2 meses que volvíamos a los mercados, ¿cómo me decís ahora que no vas a salir? No te dan guita. Decíselo a la gente, no nos dan guita, muchacho. Necesitamos que la ponga el pueblo con los ahorros que tiene, si le quedan. Entonces,
Yo lo siento, ¿no? Porque esta semana, en estos días, se lo he dicho a Chiche Helblum, a Luis Ventura, que en un momento estaban un poco escépticos, como diciendo, estás muy pesimista. Bueno, le dije lo mismo que a ustedes, esta es la verdad. Si te lo ocultan, viste, en los canales hegemónicos, entre gritos y memes de estupideces que hablan y se hacen los tontos y hablan un lenguaje de niño bobo, bueno, es otra cosa. Yo acá te voy a decir la verdad, cueste lo que cueste. Suscríbete si te animás a la realidad sin filtro. Nos vemos en el próximo episodio de Colapso, porque esto viene de colapso. No te olvides de suscribirte a la suscripción especial. Cuesta 3.500 pesos, cuesta la mitad que un café acá en Cuenca y Nogoyá. Ahí te voy a enseñar economía y finanzas para que no te mientan, pero además voy a exponer en varios capítulos, todo por el mismo precio, en varios capítulos una conferencia larga de a 30 minutos, te voy a ir contando la verdadera historia de la decadencia argentina. ¿Por qué estamos donde estamos? Esto yo lo doy en una conferencia magistral que se da en el posgrado de la UBA, donde hay diplomáticos extranjeros, desde embajadores hasta secretarios políticos, secretarios económicos, cónsules de los consulados, y realizan un posgrado que se da, que tengo el honor de compartir con Pérez Esquivel, con gente de ese nivel, que ni lo merezco estar yo ahí, pero bueno, me pusieron a mí también, y lo hacemos en un posgrado que se llama Asuntos Argentinos, y está enfocado a las embajadas y a los consulados para que ellos conozcan la realidad argentina. Buen fin de semana, nos vemos en la próxima, si no pasa nada antes, si no, nos vemos antes.